Hola, yo soy Eduardo Pascual y esto es Café con B. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Café con B, el podcast en el que disfrutaremos de un buen café acompañados por personalidades de nuestro baloncesto. Hoy tengo el placer de compartir este 37º café con uno de los directores deportivos con más recorrido en nuestro baloncesto, pasando por clubes como Burgos, Valladolid, Estudiantes, Cáceres o Obradoiro. Ha trabajado también con los Minnesota Timberwolves, desarrollando tareas de scouting, y además es el director de uno de los campus de verano, seguramente de los más longevos de nuestro país, el Campus Ranas. Eduardo Pascual. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, ¿cómo estás tú? Muy bien, oye, encantado de que estés aquí, de que pierdas este ratito con nosotros. Y para mí es un lujazo poder contar contigo hoy y poder estar charlando porque, como digo, tu figura estaba asociada a muchos clubes en la dirección deportiva y bueno, creo que nadie mejor que tú para poder darnos esa visión del director deportivo. Y bueno, ahora iremos viendo muchas otras facetas interesantes que podemos comprobar por ahí. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, pero te corrijo un poco. No pierdo, sino gano. Gano el poder estar con vosotros y con toda la gente que te sigue y pasar un buen rato y sobre todo charlar de baloncesto, que es lo que nos gusta. Muchísimas gracias. Pues bueno, yo vamos a empezar, pero la primera pregunta, de esa no te escapas, seguro, le cae a todo el mundo. ¿Quién es Eduardo Pascual? Pues una persona que lleva desde los 11 hasta ahora que tengo 53 años, vinculada al mundo del baloncesto. Y nunca me pude imaginar que un chico de colegio de los jesuitas de Indauchu y del Loyola Indauchu pudiera llegar a equipos de la CB o colaborar con equipos NBA, porque cuando yo jugaba en mi cole lo que quería era estar con mis amigos y ganar muchos partidos, que era lo que más me gustaba. Y he podido, pues de un hobby o de un deporte, de una afición, poder convertir en una profesión. Muy bien. ¿Quién o qué o cómo llegó el baloncesto a tu vida? Pues mira, yo jugaba fútbol. Y un año, bueno, que había como las edades, si nacías antes o después de agosto, entrabas con un equipo, con otro, y me quedé colgado porque, bueno, pues era realmente un paquete jugando. Solo me sacaban corners a rematar a ver si veía algún balón por ahí, lo cazaba con la cabeza porque era más alto que los demás. Y entonces mi hermano, que había jugado a baloncesto, pues me buscó la oportunidad de jugar en el Loyola Indauchu. Y nada, y allí empezó el primer partido que el entrenador fue listo, me puso de titular. Y entonces, bueno, pues ahí empezó todo, porque dije, jolín, pues aquí no estoy para rematar los córners, sino que poco a poco puedo hacer alguna cosita. Y entonces ahí empezó la relación con el básquet. Muy bien. Eh, si no me equivoco, además de en todas las categorías de formación, también jugaste en Primera División, ¿no? En Albacete, luego en EVA, en varios equipos, en Calpe, en Bilbao, en LEP también con Bilbao. Ascatuac, si lo digo bien, también, que a mí todo esto ya se me complica, estos nombres. De LEP, en EVA también Calasanz, Cantabria, pero incluso debutaste en ACB. Eh, ¿Cómo recuerdas ese debut? bueno, pues el debut, bueno, pues el entrenador era Quino Salvo. Y bueno, era un momento de año. Yo jugaba en el filial, y era un momento de año bastante convulso, con bastantes lesiones y todo eso. Y entonces, nada, pues Keenan pues me sacó unos minutos en Girona, y estaré siempre muy agradecido a él, primero por la persona que era, y luego segundo porque aunque mi sitio no era la CB, porque no tenía las cualidades, sobre todo físicas, para jugar en la CB, pues pude tener ahí rascar unos minutos de gloria, bueno, pues es como meta conseguida, ¿no? Me lleva al Everest pues lo consigue, claro. Si no me equivoco, de formación estudiaste periodismo, ¿no? Sí. En la Universidad Carlos III. ¿Cómo llega un periodista a ser director deportivo?
Pues bueno, viene un poquito más para atrás en el sentido que yo estudié en la Universidad del País Vasco de Ujú. Lejona y entonces básicamente era que yo con 19 años vino un entrenador por la espalda y me dijo que a ver si quería ser profesional y yo le dije que yo jugaba con mis amigos y bueno, pues él se le ocurrió mucho y me llevó a Don Benito, ese era Luis Casimiro Palomo, que fue el que me dio la oportunidad de pasar de estar en un cole a estar en Don Benito Badajoz como profesional. Entonces el día que salí de casa, mi madre me dijo, ya no vas a estudiar nunca más. Y yo dije que sí, que claro que estudiaría. Y Ujú. entonces hice periodismo porque, bueno, siempre me ha gustado la prensa deportiva y pensaba que era lo que más se podía relacionar. Ahora igual en estos tiempos pues harías fisioterapia, me imagino. Pero Ujú. en aquellos tiempos pues hice periodismo y bueno, pues me costó sacarla, pero bueno, finalmente me costó fundamentalmente porque cuando estás en el mundo profesional pues dispones de menos tiempo para el estudio, aunque recomiendo siempre que se estudie, pues siempre hay tiempo para todo y para el estudio. Además, yo creo que los jugadores que están estudiando están más preparados para jugar a baloncesto y están más dispuestos para ello, ¿no? Y entonces por eso estudié periodismo. Luego no, bueno, he hecho alguna colaboración y pequeñas cositas, pero vamos, no quería dedicarme a eso Ujú. lo tenía bastante claro, ¿no? Ahora que lo comentas, ¿es algo que tú como director deportivo eh, tienes en cuenta en un jugador? Es decir, que sea un jugador que tenga esa curiosidad por seguir formándose aparte del baloncesto, como comentabas, ¿no? De querer estudiar. Es algo que, como un check, ¿no? Que le pones al jugador cuando a lo mejor haces listas de jugadores interesantes para un equipo. Bueno, muchas veces no lo conoces, muchas veces el IQ que tiene fuera de la pista, pero bueno, por ejemplo, nosotros cuando estaba trabajando en NBA nos preocupábamos mucho por saber sobre el jugador, saber un poquito todas las cualidades y en qué dedicaba el tiempo libre y cómo es su relación fuera de la pista. Y evidentemente creo que el que dedica tiempo a estudiar es que está denotando que tiene más inquietudes que solamente del deporte, lo cual favorece mucho. Y luego también eso que tienen los jugadores de pensar excesivamente sobre lo que les está pasando, si me saca el entrenador, no me saca, no las meto y tal, cuando tienes la mente también en otro sitio, pues es mejor, ¿no? Yo creo que, no sé, recomendaría siempre a todos los jóvenes jugadores y jugadoras que no dejaran los estudios y que prestaran mucha atención, porque yo creo que va eh, pues muy positivo para ellos, para su futuro. Sí, coincido totalmente. Antes de meternos ya en toda esta faceta, ¿no? De director deportivo, no quiero olvidarme también porque hay un punto interesante que me gusta cuando revisas un poco tu trayectoria. Estuviste también en Canadá, ¿no? En la Brandon University. Cuéntame un poco esa experiencia. Bueno, a ver, cuando empecé a hacer la carrera de jugador, llega un momento en que estás viendo ya, igual de manera precipitada, pero estaba viendo ya un poco el final y me faltaba el inglés, ¿no? Ujú. Entonces, joder, ¿cómo consigo el inglés? Y ponerte delante del libro a día de hoy, pues es duro, ¿no? Entonces digo, joder, pero la mejor forma es ir y aprenderlo allí. Quería ir a Estados Unidos, que era mi interés era ir a Estados Unidos, evidentemente como todos, pero ya tenía 28 años. Y bueno, a través de dos amigos del baloncesto que son Paco López y Mike Count, me consiguieron una beca allí en Canadá. Y bueno, pues me becaron para jugar en el equipo de la universidad, que es exactamente igual que lo de Estados Unidos, pues lo único que cambia es la frontera que está un poquito más lejos. Pero el sistema y la forma de jugar y lo que es la sensación de estar en una universidad es exactamente igual. ¿Tú crees que esa experiencia en Canadá luego te ha servido a ti como director deportivo para quizás entender un poco más cómo es aquella cultura y saber qué hay que virar en jugadores que vienen de allí, que a lo mejor los que están aquí y no han salido de aquí, pues no tienen esas características
o a facetas un poco más concretas. Eh, sí, pero yo lo completé con un viaje a Estados Unidos de 3 meses, desde equipos NBA como los Cavaliers, que estuve conviviendo con ellos 2 semanas, gracias a Moncho Gonsalve, que era y sigue siendo amigo de Mike Fratello y dijo que me acogiera durante 2 semanas, a high schools pequeñitos, a universidades grandes como New Orleans o bueno, en definitiva estuve viendo todo lo que era y conociendo poco a poco lo que era el baloncesto americano. Y recorriendo, bueno, me recorrí Estados Unidos de arriba abajo, bueno, donde podía tener un hueco, donde podía estar durante un tiempo bueno, en muchos sitios pues me dejaban hasta un cuarto de un dormitorio para mí, y entraba yo salía, como en Birmingham, ¿no? Que me dieron ahí, tengo grandes recuerdos y grandes amistades con el Coach Bull, que me dio muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía mi coche en la puerta y a partir de ahí era descubrir el baloncesto americano. Qué bien. Em, ¿Te sorprende un poco, ya lo digo porque como ya has tenido mucho antes, ¿no? Toda esta experiencia en Estados Unidos, ¿te sorprende un poco esta, quizás no es el término más correcto, ¿no? Pero esta fuga de talentos, entre comillas, digamos, que está empezando ahora estos últimos años de jugadores jóvenes que pues no podemos mantener en nuestras canteras aquí en España y bueno, pues se van a universidades americanas porque quizás pues la oferta formativa es mejor o la oferta profesional deportiva es mejor o ¿por qué crees que está pasando esto? Yo creo que esto ya ha existido, ¿no? Quiero decir, esto existió precisamente cuando tenía esa edad de poder ir a la universidad. Se fueron jugadores como Mike Hansen, Ricardo Peral y otros muchos, se fueron allí a jugar a baloncesto americano, pero quizá eran jugadores que aquí o no tenían su espacio o querían vivir una aventura, ¿no? Luego durante mucho tiempo pues han ido chicos y también chicas, bastantes más chicas que chicos, porque la Mm, oportunidad es bastante mejor, pero todo ha cambiado a partir de que hay unas remuneraciones económicas por parte de las universidades. A partir de que pueden gastar dinero, ya todo jugador es susceptible de poder ir. Entonces, reúnes que tú cumples tu función académica porque lo tienes mucho más fácil que lo que antes comentábamos, que tenías que ir sacándolo. Aquí te ayudan o sobreayudan para poder cumplir académicamente. Tienes una experiencia vital que es salir de casa a otro país y a un país como Estados Unidos. Y luego tienes una tercera parte que vas a ganar mucho más que algunos jugadores en lo que podrían ganar aquí o que van a ganar el resto de sus carreras, como va a ocurrir. O sea, van a ganar más en los 4 años de universidad a nivel económico que el resto de su carrera profesional. Entonces, claro, ahora la fuga está ahí y la fuga se va a producir hasta que de alguna manera se pueda coger y pueda frenar bien a nivel contractual por parte de los clubes de ACB, que pongan unas barreras contractuales y se protejan, o bien si la experiencia de los que van allí no está todo de rositas, ¿no? mm. Todo que vean dificultades, ¿no? Como algunos están teniendo en la actualidad. Claro, justo iba a preguntarte eso, digo, ¿y qué hacemos? O sea, ¿cuál es la solución? Porque conforme lo ibas explicando, digo, "Uf, claro, es que pinta todo muy bien. Es cierto que luego la experiencia pues, va a ser mejor o peor, no solamente en función de qué universidad vayas, ¿no? Porque también la oferta deportiva depende mucho, me refiero a deportiva en el baloncesto, depende mucho de qué universidad vayas, pero claro, y también de tu personalidad, de cómo seas tú capaz de, como jugador, de adaptarte a una nueva cultura, a unos nuevos compañeros, un nuevo idioma. Pero aparte de eso, ¿qué solución tenemos aquí? Bueno, yo creo que la primera, y creo que ya han empezado los clubes a protegerse, ¿no? A protegerse contractualmente.
tener más los contratos para que los jugadores no se puedan fugar, porque tú, cierto es que les estás formando durante unos años en los cuales los clubs no ganan nada. Pueden ganar algún título, pero yo creo que eso no es fundamental para el club, sino lo que a ti te interesa es que un día ese jugador que tú estés formado esté en el banquillo y sea un jugador importante para tu club. Si no coges, si no lo utilizas y estás invirtiendo y al final cuando llega el momento eh, sale, pues entonces te quedas. Cierto es que por hacer una autocrítica, de alguna manera, entre los 18 y los 22 años, estadísticamente es el periodo donde todos los clubs tienen el mismo problema. ¿Qué hago ahora con este chico? Porque hasta que llega a Junior, más o menos estás en la formativa, le subes una categoría, un día le subes con tu filial, bueno, otro día el que es muy bueno le metes en el primer equipo y juega algunos minutillos. Bueno, eso lo tenemos ya solucionado. ¿Qué ocurre en el momento en el que realmente tú le tienes que dar la oportunidad y tienes que apostar por él y tienes 4 años ahí que no sabes porque el jugador todavía se está formando y aunque tenga muchísimo talento, tampoco tiene capacidad para competir ya con profesionales, ¿no? Claro. O sea, le cedo, no le cedo, le cojo, le hago ficha pero doble. A veces es un proceso el cual muchas veces está incompleto por parte de los clubs, no porque el club no quiera, sino porque la profesionalización de un equipo es como si dices, no salgo del high school y juego en la NBA, a otros niveles, ¿no? ¿Cuántos de high school juegan en la NBA? Claro. Pues muy pocos. Pues ¿cuántos de Caban Junior y juegan en la C? Pues muy pocos. ¿Qué hacemos con el resto? Bueno, pues ahí en Estados Unidos sí que lo tienen. Lo pongo en la G League, le pongo en las universidades, voy encaminando. Aquí, ¿qué hacemos? Pues le pongo en el filial, en la EVA, le cedo a un equipo que pueda tener muchos minutos. Es complejo. Entonces, bueno, pero bueno, hay que intentar, sobre todo, conducir lo mejor posible las carreras de los jugadores. Claro, porque es que justo lo que comentabas, lo cedemos, vale, lo cedo a Alep, pero es que la Alep cada vez está más fuerte. Entonces, cada año que pasa tiene un nivel más grande. Entonces, este paso de intermedio, claro, se nos queda un poquito cojo ahí. Yo te insistiría en una cosa cuando decimos, vale, cuando estás en el equipo ACB, lo cedo a la LEP. Y está pensando, yo creo que no los profesionales, pero bueno, el entorno del ACB, que va a ir a la LEF y va a demostrar que pues, le va a ser fácil. El entorno del jugador y el jugador está pensando, bueno, como bajo de categoría, yo ahora aquí juego porque es sencillo. Si es igual hasta más complicado. O sea, porque son competiciones muy duras, son competiciones profesionales y te la estás jugando todos los días. Entonces, a veces, y muchas veces de esas se frustra, ¿no? Dices, joder, pues me he ido a tal sitio y no estoy jugando. ¿Sabes? Y es complicado, es complicado. Muchos jugadores cuando van y en parte pasan por el no respeto a una categoría que creo que es muy importante y que cada vez, y por ejemplo esta temporada mucho más, es la Liga LEF. Sí, sí, totalmente. Si no me equivoco, la primera experiencia como director deportivo, en este caso de cantera, fue en Valencia, ¿verdad? En 2001 es cuando 2001 hasta el 2003, como director de cantera. Eh, ¿Cómo es tu filosofía de director de cantera, teniendo en cuenta que obviamente no son profesionales, son categorías de formación? Es muy diferente, entiendo que sí, pero ¿cuál sería tu filosofía como director de cantera de una cantera, además, pues de un club ACB, que obviamente pues es un poco diferente que quizás si es una cantera de un club, pues que el primer equipo no está en una liga tan profesional, quizás a lo mejor un equipo en EVA, etcétera. Bueno, yo creo que lo primero, hacer las cosas normales. Y luego lo más importante es hacerlas durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo decía, lo peor de una cantera que puede tener es que se muevan mucho los puestos de dirección y de entrenadores, quiero decirte, porque al final es muy, muy complicado, ¿no? Muy complicado el cómo dirigirla, porque esa inestabilidad no es bueno. No es bueno para los profesionales, pero bueno, al final dependes igual de unos resultados y ahí, pues bueno, pues sí que puede haber modificaciones, pero en la cantera lo que hay que darle es mucho, mucho cuerpo
y estar haciendo muy bien el trabajo durante un tiempo. Y yo creo que la gente que está durante, o sea, las canteras que asientan su proyecto durante mucho tiempo son las que al final funcionan bien. Y luego, a nivel de filosofía, yo creo que lo que hay que pensar no es en el resultado corto, sino es en el resultado a largo plazo. Que tú cuando estás trabajando, lo que tienes que hacer es trabajar para que ese jugador sea profesional con tu equipo, o profesional, quiero decirte, los grandes equipos, Baskonia, Madrid, a veces no llegas a ese nivel de Euroliga, ¿sabes? Pero sí que puedes estar en otros clubs, tanto de todas las ligas profesionales. Entonces tu trabajo va por ahí, ¿no? Crear jugadores que puedan. Y luego separar mucho la parte social de la parte de rendimiento, ¿no? En el sentido de que también los clubs tienen que tener una parte social, ¿no? Creo que es muy importante, pero luego también la de alto rendimiento va, va, va de otra manera, ¿no? Luego, bueno, creo que generar buen clima dentro de lo que es el propio club, creo que es una de las cosas más importantes del entorno, que todos los entrenadores trabajen eh, todos a la misma y que estén pensando mucho en el jugador. Yo eso insistía mucho cuando entré ahí en Valencia y fíjate que han pasado años, veintitantos años, no vamos a ir a por el resultado. Es decirte, un día sí, vamos a por el resultado, pero no estar constantemente pensando, porque se aprende igual ganando que perdiendo. Y tenemos que coger y si no vas al Campeonato de España, pues porque pues no vas, no pasa nada. ¿Qué son? 4 o 5 partidos más en la temporada, ¿qué más da? O sea, tú tienes que trabajar para que ese jugador se haga, no para ir al Campeonato de España. Lo que ocurre en el 90% es que cada uno va a promocionarse a sí mismo. O Claro. sea, yo me voy a promocionar, que digan que yo he cumplido, con los miedos muchas veces de que si no consigo eso, el club no va a confiar en mí, etcétera, etcétera. No, yo voy a confiar en ti siempre que hagas buen trabajo. Da igual. O sea, los resultados hay que pedírselos a los entrenadores profesionales. Digo profesionales de equipos profesionales, ¿no? Pero tú, aunque seas profesional, no te voy a pedir unos resultados porque lo importante es cómo le estás formando y lo que le estás enseñando a los jugadores y jugadoras, ¿no? Sí, sí, totalmente. Lo que pasa que justo lo que decías, no es fácil, ¿eh? Porque claro, tú como entrenador, aunque sea de formación, lo que quieres es que se vea que estás trabajando bien. Y muchas veces. Voy a ir a los campeonatos de España, ahora iré unos días a Hospitalet y esta semana a Iscar y suelo ir a torneos y veo siempre lo mismo. Los jugadores, los entrenadores van a por el resultado. Lo Claro. que es el resultado. Y ya está. Y es muy difícil, ¿eh? Yo entiendo que es muy difícil porque tú como entrenador, pero realmente los buenos son los que son capaces de formar y conseguir resultados también. Exacto, totalmente. En tu opinión, qué características crees que debería tener o se podrían buscar en un jugador joven que se vea que pueda tener una trayectoria a largo plazo para llegar a ser profesional? Ya no digo ACB, pero al menos ganarse la vida jugando a baloncesto. Bueno, yo creo que es bien sencillo. Bueno, bien sencillo, bien complejo. Depende de cómo lo veas. Primero físico. Yo creo que es un deporte que el físico limita muchísimo. El que no tiene físico ahora mismo no puede jugar. O sea, no puede jugar. Entonces, te voy a decir imposible, pero bases como había en su tiempo, yo pues tuve la suerte, por ejemplo, de Javi Salgado, ¿no? Que no tenía cero de físico, pero claro, tenía una cabeza y sentía el baloncesto, o en la NBA, quiero decirte, un Stockton, un chocolate blanco de estos, es imposible que ahora mismo estarían ahí para eso lo trasladas a todas las posiciones, ¿no? Y yo creo que el jugador y por lo que están apostando también los mismos jugadores. Yo conozco muchos jugadores de formación que están apostando mucho por mejorar su nivel físico. Lo tengas o no tengas, lo mejoras, pero sí lo que lo están trabajando al máximo. Y luego, aparte del físico, pues tener talento, evidentemente. Pero si tuviera que poner, pues pondría un 70-30. Yo creo que ahora mismo el físico domina muchísimo. Parte del factor más importante a veces que es en el baloncesto, que es la estatura, ¿no? Pero,
pero aún teniendo estatura, si no tienes esa capacidad física, te quedas muy, muy por atrás. Claro. Es que aquí me viene una duda que muchas veces, pues, cuando surge este tema o cosas así, es qué es el talento, ¿no? Porque no es fácil de definir cuando decimos, bueno, qué talentoso es este jugador. Ya, pero ¿qué? ¿A nivel técnico? O sea, ¿a nivel técnico tiene talento? ¿A nivel táctico? Está claro que veíamos jugar a un Raúl López y dices, esto es talento, ¿no? Y lo ves, lo ves a leguas. Pero después, cuando tienes una cantera tan grande, ¿no? Como en tu caso cuando estabas en Valencia, que muchos jugadores son muchos muy buenos y con mucho talento, el detectar quién va a ser especialmente talentoso en el futuro, para a lo mejor quizás no apostar más sobre el jugador, porque yo creo que hay que apostar sobre el equipo, que todo el equipo crezca y a partir de ahí, si conseguimos que haya alguno que destaque, pues obviamente vamos a ayudarle, ¿no? Pero no es fácil determinar qué es el talento o cómo lo detectamos. Bueno, el talento fundamentalmente se ve y se ve rápido y se puede trabajar, evidentemente se puede trabajar, pero hay, aunque repitas mucho, el que no lo tiene, no lo... yo pongo un ejemplo de ahí de que es como para estudiar, ¿no? Hay gente que se lee una vez el temario y ya se lo ha aprendido y se va a tomar un café, ¿no? Y hay otros que tenemos que estar ahí y leerlo 10 días y al final no, bueno, igual apañas, pero no te eso. Y somos iguales, ¿no? El baloncesto pasa un poquito, hay gente que coge muy rápido las cosas, que entiende muy bien el baloncesto, que lo practica muy mucho y tiene esa parte de que lo tiene y lo lleva dentro y es algo innato. Y luego está también lo que hablábamos, por una parte que podría ser innato y luego por otra parte el que se trabaja, ¿no? El de, bueno, pues yo no sé hacerlo, pero me pongo 20 horas de tiro y al final acabo tirando bien y no tiraba más que y tengo que hacer ejercicios de técnica individual y hago 3 días, ¿sabes? Y 3 noches. Y bueno, pues eso, evidentemente lo que más llega es el talento innato, ¿no? El que posee el jugador, porque ese sobre todo va a hacer cosas que están fuera de guión. Si seguimos un poco con tu trayectoria, el, la primera experiencia como director deportivo ya en un equipo profesional, ¿no? Senior me refiero, no en formación, si no me equivoco fue en Burgos, ¿no? En LEP. Em, ¿Cuál es tu filosofía o cuál fue tu filosofía? Porque quizás a lo largo de los años, desde, claro, la primera vez fue 2003, hasta ahora han pasado 20 años de director deportivo. Entonces, quizás tu filosofía a la hora de crear un equipo ha cambiado o tu forma de ver, de priorizar qué cosas son importantes para crear un equipo, quizás haya cambiado en estos 20 años. Entonces, ¿cuál Ujú. era, o si sigue siendo la misma, cuál es tu filosofía a la hora de crear un equipo? O si ha cambiado, ¿cómo ha cambiado esa filosofía para crear un equipo? Lo que importa muchas veces también es la categoría en la que estás, ¿no? Porque te modifica y te cambia mucho a la hora de igual de confeccionar una plantilla. Eso Mm, creo que es importante. Evidentemente ha cambiado mucho todo, porque todo cambia y porque los jugadores no son iguales y porque los clubs tampoco son iguales, ni las competiciones. Entonces, tienes que ir adaptándote un poquitín a lo que vas de alguna manera viendo y pensando y evolucionando, ¿no? No solamente decir esto me funciona una vez y lo repito eh, como las hamburguesas de McDonald's, ¿no? Tú tienes que coger y tienes que ir cambiando, modificando cosas y demás. El jugador ha cambiado muchísimo, o sea, ahora sin físico. Yo creo que hay dos cosas muy importantes que es en el baloncesto moderno, que es físico y tiro. Yo creo que es ahora tirar de tres y tener un buen físico te ayuda tanto defensiva como ofensivamente, ¿no? Entonces, por ahí, cuando tuve que confeccionar el 2003, pues mira, lo primero que hice fue traer al jugador más talentoso que conocía, que era un jugador
que yo lo había padecido, que cuando jugaba, y tuve la suerte de poder trabajar con él, que era Tony Smith, que lideró muchos años las ligas nacionales, ¿no? Y estuvo conmigo, sí, yo creo recordar 4 años, 4 temporadas, ¿no? Incluso en Burgos, en el plantío tiene retirada su camiseta porque fue un emblema y una forma de crecimiento que muy a buen seguro es el baloncesto de Burgos le debe ese comienzo a Tony Smith, porque yo, más anecdótico era que yo fiché, casi era EVA, pero era Les Plata, no se sabía, y de repente, pues bueno, pues había 200 personas en la grada. Y pues bueno, pues ahora hay 8.500, ¿no? Y todo eso no viene porque sí solo, pero yo creo que Tony Smith sí que fue una parte muy importante dentro del baloncesto burgalés para bueno, pues hacer como una llamada, ¿no? Una lucecita que se encendió y que empezó a funcionar para crear la estupenda afición que hay en Burgos. Eh, Como estabas diciendo que trajiste a Tony Smith, ¿no? ¿Es simplemente por talento o tú crees que hay una posición específica sobre la que tú confías más a la hora de traer a un jugador? Es decir, no, mira, yo prefiero que construir una plantilla de jugadores metiendo a un buen base y a partir de aquí vamos a confeccionar el resto, tal. O si hay disponibilidad de que haya un pivot excelente, me lo traigo y ya veremos, ¿no? No sé, Yo creo que desconocimiento total, ¿no? no, el 90% de la gente te dirá, tú ten un buen base y un buen pívot. Claro, por eso digo que. ¿Pero eso es ¿Sabes? así o es un poco. No, Tengo no, la no, oportunidad no, no, y no, no. Tú cuando tú tengas en tu equipo un buen base y un buen pívot, el año lo tienes bueno. a jugar dos por dos y Porque para aunque adelante? estés, como si te pones en la primera división masculina del grupo F. Si tienes un base y un pívot, ya apañas, ahí apañas, ¿no? Eso es un poco la base del baloncesto, porque aún así gira así, porque al final la dirección, aunque ahora se juegue diferente, pero la dirección del equipo y luego el tener a alguien atrás para rebotear, para dar consistencia al equipo, ya no te digo jugar de espaldas, que ahora no juega a nadie, ¿no? Pero un poquito para tenerlo. Y luego ya rodearlo de equipos. Ahora, todo eso es lo que piensa un director deportivo en su despacho, con el ordenador y demás. Lo importante es tu entrenador y qué quiere hacer tu entrenador y qué jugadores les gustan y qué jugadores no. Yo quiero 3 escopetas, ¿no? Pues, entonces, y ahí gástate toda la pasta. Bueno, pues entonces vemos cómo podamos en el 5 y en el uno, ¿no? Pero un poquito la idea más general y más global es esa. Muy bien. Si te digo que selecciones antes, o sea, imagínate, yo soy presidente de un club y te digo, oye, ¿qué prefieres? ¿Dónde nos gastamos el dinero? ¿O en qué priorizamos? ¿Jugador o entrenador? Pues depende un poco la categoría. Te insisto, yo creo que por ejemplo, hasta la LEF, o sea, primero, el entrenador es importante en todas las categorías. Creo que, pero es muy importante. A ver, en el sentido, no por no contestar tu pregunta, sino es muy importante el entrenador, es muy importante el staff, es muy importante el fisio, es muy importante esas pequeñas cosas que no le damos un valor grande, yo creo que son muy importantes, ¿vale? Entonces, si tú tienes que tener un buen grupo de ahí de trabajo y si lo tienes funcionando y lo tienes bueno, mucho has ganado, ¿no? Y en cuanto a la pregunta si es entrenador o jugador, yo creo que hasta la Liga LEF, incluida la LEF, creo que es una liga de entrenadores, son ligas de entrenadores, donde los entrenadores tienen más control de todo, eh, y son más decisivos más que igual que algún jugador, ¿no? Y luego, por el contrario, pienso que igual, por ejemplo, la CB o la Euroliga o ya la NBA, por supuestísimo que sí, es una liga de jugadores. Muy bien. Y repasando un poco
temporadas de los equipos en los que estuviste, ¿no? Que fue Burgos de 2003 a 2010, Valladolid 2010 a 2013, Estudiantes 13-16, Cáceres 21-22 y Obradoiro 23-24. Si tú mirabas un poco las plantillas que se hacían de acorde con el presupuesto que había en cada equipo, dices, joder, pues eran plantillas competitivas, ¿no? Porque después mirabas un poco los resultados de cómo había quedado y todo esto, y eran plantillas competitivas. Entonces, ¿dónde está el secreto para conseguir con poco dinero crear plantillas que sean dentro de las capacidades del club, que sean competitivas? Bueno, por una parte, lo que siempre el presupuesto siempre te marca un poquitín a qué jugadores puedes acceder. Es Claro. decir, por mucho que tú quieras fichar a uno, si no llegas a nivel bueno, presupuestario y de salarios y demás, pues no llegas, ¿no? Pero hay también, pues, un poquito cómo tú te puedas mover, ¿no? Cómo, qué jugadores puedes tener que estén un poquito fuera de radar y pienses que puedan dar. Y luego también es importante los momentos de mercado, ¿no? ¿En qué momento de mercado tú te mueves para que... Yo, por ejemplo, recuerdo un año en Valladolid que salimos, no los últimos, fichamos prácticamente la última semana de pretemporada antes de empezar la liga, pero, por ejemplo, pues fichamos con muy poco, muy poquito dinero, pues a Otelo Hunter, a Alex Renfro, jugadores de muchísima calidad que luego han jugado en Euroliga un montón de tiempo, a unos precios, cuando eran incluso, bueno, Alex no venía de un poco más tapado de Italia, pero ahora Otelo Hunter ya tenía su pedigrí, ¿no? Los sacamos porque nos movimos muy tarde en el mercado. Eso a veces te da unas posibilidades, otras veces está bloqueado el mercado y ya no das para... Evidentemente los mercados han cambiado muchísimo, o sea, no tiene nada que ver de hace 20 años cuando, cuando empecé a trabajar en clubs, que lo que ahora es el mercado, con primero la gran globalización de jugadores que vienen a España y luego la gran globalización de los jugadores que puedan tener un contrato en otras ligas, ¿no? Ahora que estábamos viendo todos estos años, ¿no? Que has estado con tantos jugadores, tantos clubs, voy a lanzarte una pregunta porque, voy a decirlo, nos puso en contacto, de hecho me propuso que hiciésemos este café contigo un amigo en común, fue entrenador mío cuando yo era en categorías inferiores, Manolo, y me dijo, tienes que hablar con Eduardo y tal. Le dije, venga, pues ya que me has dicho que haga este episodio con él, dame una pregunta. Y su pregunta, te la lanzo ahora porque estábamos hablando un poco de todos estos jugadores, ¿no? Dice, ¿qué control lleva un club profesional sobre la alimentación de los jugadores o si recae todo sobre su profesionalidad? Es decir, ¿son los clubes los que controlan bien la alimentación de los jugadores o si un jugador no es profesional en este sentido y no quiere hacer caso, pues mira, es lo que hay, no puedes hacer mucho más. Bueno, hay de todo. Primero, que se ha pasado de que el club no prestaba ninguna atención, quiero decirte, lo que igual hasta hace, no sé, 5 o 6 años que no prestaba ninguna atención, porque bueno, solo te preocupabas del gordito, que no viniera con mucho peso y cuando se iba en Navidades o cuando había parones, mantenerle ahí de que no se comiera todo esas... Y te preocupabas muy poco. Yo creo que incluso sí que había entrenadores en su época que pesaban a los jugadores incluso todas las semanas y tal, pero no era la norma general. O sea, y por supuesto no les dabas ninguno. Lo único que hacías eran cuando ibas en viaje, que tuvieran pasta y pollo y arroz y venga, y poco más, ¿sabes? No tenías nada. De eso hemos pasado a que hay clubs como ahora que pasa que se preocupa mucho de la alimentación. Ahora te contaré una pequeña anécdota por ejemplo, hay clubs que llevan los menús y tú los pides y se los compras. ¿De acuerdo? Tienen los menús de toda la semana, trabajan con un catering bien porque tiene un nutricionista con las cantidades exactas para ir y el jugador por una cantidad económica de eso se puede llevar tantos platos para casa
Se hace la semana y te lo llegan. Eso se hace en los clubs, se preocupan por ello. Por ejemplo, Pablo Prigioni trajo de la NBA que después de cada entrenamiento todos iban a comer, ¿de acuerdo? O sea, para que por lo menos una comida al día hubiese, ¿no? Y por ejemplo, en la NBA, nosotros en Minnesota había una cocina que funcionaba allí para los propios jugadores, para que pudieran ir en cualquier momento a comer y eso eso ha cambiado radicalmente, en el sentido de que, bueno, pues antes no te preocupabas y yo creo que ahora mismo todos los clubes profesionales, de mayor o menor medida, tienen a un nutricionista. Quiero decirte que hay alguien que los tiene metidos dentro del propio staff y a otros lo tienen externalizado, más o menos, pero todos los equipos profesionales en el baloncesto español sí que se preocupan por la alimentación de los jugadores. Justo ahora que lo comentabas, en 2016, hasta 2019 más o menos, no sé, las fechas igual me han bailado un poco, pero estuviste colaborando en tareas de scouting, ¿no? Con Minnesota Timberwolves. ¿Cómo es la experiencia de colaborar con un club ya de la, vamos, top mundial, ¿no? Al final es como, hostia, NBA. Cuando te llega esta oportunidad, ¿qué pasa por tu cabeza? Bueno, pues la que te he contado al principio, digo, ¿qué hago yo aquí? Un chico del Loyola Indauchu trabajando aquí en Minnesota con esta gente, ¿no? Eh, a ver, la experiencia brutal, muy buena. Me gustó mucho, o sea, lo que más aprendí es pues, un poco la forma de trabajo que tienen los equipos en NBA. Nosotros aquí somos más de hablar, de comentar, de, bueno, compartir también dentro de la profesión. Y ellos son más de escribir y de que todo quede reflejado y que todo tenga, son más metódicos, por decir de alguna manera. Nosotros somos, ese jugador, sí, está bien, tira, tal, no sé qué. Y entonces ellos lo que te hacen es, no, analízame 10 partidos, pónmelo por escrito cada partido. eh, aparte de luego, pues toda la función de fuera de la pista y del jugador, ¿no? Cambia mucho de aquí, que bueno, pues al final, pues, oye, y este es majo, llamas a otro entrenador o de otro, este que entrena bien, no entrena, ¿no? Y queda un poco. Entonces, de eso me gustó mucho. Luego la experiencia, pues fue muy bonita, aparte del seguimiento de jugadores. Nosotros nos reuníamos 2 veces al año, una que era a mitad de temporada, que era como en enero, hacíamos un balance de situación de cada uno de su área. Quiero decirte, de nosotros agentes libres o jugadores de draft, como los vemos, aparte de lo que escribíamos, luego los íbamos analizando uno a uno y su evolución durante el año, de los que teníamos en el radar, ¿no? Y luego ya, previo a 2 semanas al draft, también pasábamos una semana en Minnesota y lo que hacíamos era trabajar en el tema de preparar el draft. Aquellos jugadores que sean susceptibles de draft, tener la mayor información y bueno, lo dejábamos un poco bendecido ya a la gente importante que tenía que tomar las decisiones, que evidentemente después eran el general manager y su grupo más próximo, porque nosotros en Minnesota cuando hacíamos las reuniones éramos 22 de no chándal, que llamaba yo. Yo decía, no, de estos no llevamos ninguno chándal, o sea, no éramos ni ayudantes, ni preparadores físicos, ni... no, éramos gente que solamente nos dedicábamos pues, a análisis de los jugadores y el front office, ¿no? Front office, pero front office deportivo, ¿no? 22, me has dicho. Sí, sí, sí. 22, madre mía. O sea, solo para. Bueno, solo entre comillas. Pero claro, la cantidad de jugadores que se pueden mirar en una temporada, eso será brutal. Que. Maravillosa. Y luego tuve la suerte a nivel humano y personal, de tener un general manager como Scott Layden, una auténtica leyenda del baloncesto americano, que, bueno, pues le tengo un cariño brutal y ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en mi carrera, el poder. Y luego el jefe de internacional, Zarko Djuricic, siempre con un cariño. A día de hoy siempre recibo un mensaje el día de mi cumpleaños, felicitaciones de Navidad y vamos, y si cruzamos dos palabras porque igual yo necesito información o por lo que sea, enseguida.
o, por ejemplo, en el showcase de la G-League, cuando solemos eso, pues vamos a comer, cenar y hay una amistad muy buena. Buah, o sea, espectacular. Me quedo, te estaba escuchando y digo uf, que la experiencia tiene que haber sido brutal. En tu experiencia, porque decías que estuviste, o sea, las semanas previas al draft preparabais el draft en sí, ¿no? Aunque luego ya se sabe que en el momento, pues sobre las opciones que hay cuando te llega tu pick, pues ya coges un poco lo que hay. Pero, ¿qué es lo que busca una franquicia NBA en un jugador para decir, cuando me toque a mí mi primer pick, esto es lo que quiero yo en un jugador? O porque muchas veces vemos que la prensa, todo lo que se mueve alrededor, casi que ya te da cómo van a salir los jugadores. Pero yo después pienso, la gente que estáis detrás, que os encargáis de eso, quizás tengáis que pasar un poco de todo este run run que hay alrededor porque lo que vosotros queráis o lo que la franquicia busca en ese momento quizás no es lo que más bombos está dando en medios, ¿no? Tienes dos cosas. La primera de ellas es que un poquito el pescado está muy vendido. Es decir, en el sentido de que ahora descubrir, pues no sé, igual cuando en su día Nowitzki, ¿no? Jugadores así que de repente salían de la nada y se posicionaban y tenían una relevancia. Ahora con el mundo de la comunicación hay uno en Guatemala que está jugando a baloncesto y es bueno y están 40 scouts al día siguiente viendo el partido. Da igual donde estés, como juegues, que es prácticamente imposible que pase un jugador. Entonces, por eso las listas son un poquito más fijas que... Y luego está un poquito que también se sabe a nivel contractual de los jugadores que te quedan libres, las posiciones que tú tienes que cumplir. Y a veces igual un jugador está, por ejemplo, Luka Doncic en su día estuvo un poquito más abajo por las necesidades, porque Penis iba a por un grande en vez de a por un pequeño, ¿no? Entonces, por eso cambian un poco las posiciones en el draft. Pero vamos, de primera a segunda ronda suele haber muy pocas variaciones y está todo. Quiero decirte que es muy raro que de repente, bueno, sobre todo en primera ronda, entre alguien que no merezca estar en primera ronda, ¿no? Claro. Y después de todos estos años, ahora voy a hacerte la pregunta que el invitado anterior hizo, que es David Sardinero, director de la revista Gigantes. ¿No? Y creo que te va a ir bien porque has visto mucho baloncesto. Y su pregunta era, ¿cómo crees que va a ser un partido de baloncesto en 2050? Toma. Porque dice, mira, le voy a dar, él no sabía que ibas a ser tú, y dice, voy a lanzar una pregunta que invite a la reflexión, porque claro, en los últimos años ha cambiado tanto el baloncesto en tan poco tiempo, por decirlo de alguna manera, que ¿cómo va a ser un partido en 2050 o cómo crees que puede ser? Bueno, yo creo que lo primero, a nivel de medidas, creo que ya empiezan a tomar y la FIBA que va siempre muy lenta, eh, el tamaño del campo será diferente. Eso creo que debería ser mañana a la mañana cuando tomarían la decisión, pero creo que ya para el 2050 será algo inevitable, será algo inevitable. Y incluso, si me diera incluso el tamaño, de la altura de las canastas. Yo creo que esas dos cosas podrían ser. Y luego, en torno a eso, pues el mayor espectáculo en cuanto a todas las tecnologías que pueda existir en cuanto a, a la pista. Ahora estás viendo pues pistas preciosas, iluminadas, con LEDs, etcétera. Todo eso yo creo que se va a desarrollar mucho. Y lo que creo que va a derivar cada vez más es hacia espectáculo que hacia, o sea, los cambios que puede haber más hacia el espectáculo. Quiero decirte que si dentro de unos años se piensa que, digo, voy a decir una bobada, de que solo hay un tiempo y que este vaya todo corrido porque es mejor y se pare no sé cuántas veces para que tal, pues eso se hará. Ya todo lo que sea en favor de que lo que se piense es el espectáculo. Y ahí el baloncesto siempre ha dado lecciones. O sea, al final todo lo que tiene que ser modernidad, aplicación de normativas, etcétera, ha sido siempre un deporte que ha ido variando mucho. O sea,
no me voy a ir al clásico del fútbol, que ahora sí que ha metido la tecnología, pero que siguen siendo dos tiempos, etcétera, etcétera, y que no los cambios solamente se pueden hacer. Ahora han metido cinco en vez de tres, bueno, pero es muy inmovilista, sino que nuestro deporte es al revés. O sea, es más vanguardista y cada vez todo lo que se entienda que vaya a ser. Y luego pasa una cosa que en baloncesto no nos importa equivocarnos y luego tirar para atrás. Quiere decir que, oye, esto no, pues se tira para atrás. O sea que yo me acuerdo mucho cuando, claro, estamos hablando del año 86 o así, no sé, exactamente no sé la fecha que se aplicó la línea de tres puntos, el 6,25, ¿no? Joder, cuando se aplicó todo el mundo, ¿qué? Tirar de tan lejos, ¿eso qué va a ser? Vale. Ahora igual hay dentro de unos años y dices cosas, igual la de 4, la de 5 y la de 6. O sea, que no, o sea, que básquet es la suerte que hay y por eso yo creo que siempre está un deporte que está muy avanzado, ¿no? Sí, sí, totalmente. La verdad es que es uno de los que más va cambiando. Al menos deportes colectivos de los que más va cambiando. Tienes que estar al día. No había scout, cuando no había scout en básquet ya se hacía. Claro. De los vale, los vídeos, ahora se hacen en todos los deportes, pero cuando había que ir ahí con dos vídeos Betamax uno encima de otro, se cogía y cuando íbamos ahí a la sala de vídeo y tal, y el entrenador la cinta se le quedaba y tal, joder, vaya coñazo este y tal, y ahora van y con tres clics, pa, o cuando iba a la cámara que se iba para otro lado y el partido iba por el otro lado, se hacía y ahora está todo a la primera. Sí, sí, totalmente. Y ya veremos cuando se meta la inteligencia artificial. Pero bueno, eso, si no está ya, va a estar en breve. Antes de pedirte tu pregunta para el siguiente invitado o invitada, ¿Ah? yo quería que le dieses un consejo a una persona que esté escuchando o viendo el episodio y quiera dedicarse quiera ser director deportivo en un futuro. ¿Qué recomendación le darías? Yo primero que para ser director deportivo yo creo que es algo que se lleva mucho o sea, la gente que entra por vocación, ¿no? La gente que entra porque él quiere ser. ¿Recomendaciones? No te sabría decir. Yo creo que siempre elaborarte tu propia filosofía, mantenerla, luego transformarla y modificarla, pero de repente no coger y decir, bueno, voy a empezar con esto y no, esto no vale y ahora lo cambio y pues si yo tengo que hablar de todos los errores que he cometido, pues son para otro episodio, ¿sabes? Seguro. Pero yo he intentado siempre ejercer mi profesión con lo que yo creía y defenderlo siempre al máximo y pensar que eso era lo bueno, ¿no? Entonces, para eso, tener una propia identidad y luego evitar las mentiras, evitar mucho las mentiras, no valen, no conducen, valen para un momentito y ya no. Ser honrado, en el sentido de que bueno, pues que vean que más que honrado, honesto, ¿no? Un poquito honesto con eso. Y luego la última importante, disfrutar de lo que estás haciendo, ¿no? Muchas veces con la tensión de los resultados, esto, no estás disfrutando de algo tan chulo como es el poder estar en un club o un equipo deportivo. Muy bien. Pues ahora sí, quiero que me des la pregunta que le lanzaré al próximo invitado o invitada, que no sabes quién es. Es bien sencillo. Bueno, la pregunta es, ¿qué crees que le falta al baloncesto? ¿Qué cosas añadirías al baloncesto que ahora ves que no existen? ¿Y qué cosas eliminarías del baloncesto? ¿Qué cosas piensas que sobran del baloncesto y tú las quitarías para que no continuase? Pues me gusta y creo que va a dar juego. Sí. Ya verás quién es y yo creo que puede dar mucho juego. Vale, pues para ir cerrando, me gustaría que me dieses la recomendación de un libro y después una película o una serie que le pido a todos los invitados. Bueno, pues voy a tirar un poco para casa, ¿eh? Eh, de Javier Ortiz, que es un periodista extremeño,
y que publica bastantes libros y siempre está ahí con... Me gustó mucho el que hizo sobre Luka Doncic. Me gustó porque pues Luka tuve la suerte de conocerle cuando organizaba sus campamentos de verano y bueno, pues me dio un poco claves sobre la persona, ¿no? Se tiene el libro un poco cuando ya antes de irse a la NBA y todo eso, pero yo creo que es un libro chulo que va a gustar a todos y por eso lo recomiendo. Ya ha salido hace unos años y yo lo tengo ahí, ¿no? Y luego a mí la película que me ha marcado toda la vida es la de Hoosiers más que ídolos, ¿no? Es una película, la primera que yo veía de baloncesto y decía, "Joder, eso sí, es un baloncesto americano y tal". Y cuando le ves al entrenador, claro, entran ahí a la final y entran a un gran estadio y se pone a medir las canastas para decir a los jugadores que todos los campos son iguales y todo. Esa película tiene tropecientos mil valores y es de nuestro deporte el que nos gusta y por eso también la recomiendo. Muy bien. Pues antes de despedirnos, déjame recordar a nuestros oyentes que estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y iVoox, así que os ha gustado os invito a compartirlo, a darle like o 5 estrellas en función de dónde lo estéis escuchando y como digo, pues compartirlo con cualquier persona que creáis que le pueda gustar y le pueda interesar. Y así pues me ayudáis a que poco a poco vaya creciendo este proyecto. Y ahora sí, Eduardo, muchísimas gracias por compartir este café conmigo, con todos los oyentes, espectadores que se pasan cada 15 días, que esto es quincenal, pues cada 15 días se pasan para ver un nuevo invitado. Y lo dicho, encantado de que hayas estado aquí y siempre que quieras volver, pues tendrás una taza de café preparada. Pues nada, el café me encanta y poder disfrutarlo contigo. Mucha suerte y que vaya muy bien. Muchísimas gracias. Y Chao. a vosotros y vosotras, los que nos escucháis y nos veis, muchas gracias por estar al otro lado. Y recordad, disfrutar de un buen café siempre es una buena idea. Pero si además lo compartís con un amante del baloncesto como Eduardo, pues oye, mejor que mejor. Un abrazo y hasta pronto.